realmente estamos hablando de ver la victoria, ¿no? De que vamos a ver la victoria, pero hoy vamos a hablar de una victoria bastante particular, ¿no? La victoria que llevó a una persona a la ruina. Hay victorias y victorias. Entonces vamos a estar compartiendo este tiempo, esta palabra, y después vamos a seguir orando y pidiéndole al Señor que ministre nuestros corazones. ¿Amén? Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25, y vamos a estar viendo a través de todo el capítulo, ¿no? Pero principalmente algunos versículos. Y vamos a ver la vida de un hombre que estos días atrás, yo hace una semana o dos que vengo estudiando un poco, y Dios me viene hablando a través de la vida de este hombre, ¿no? Era un rey, su padre había sido un rey de los reyes. Vieron que los reyes de Israel y de Judá siempre, por ahí había un rey bueno, después venían 3 reyes malos, y el problema que tenían era la idolatría, y bueno, era constante ese problema en Israel. Y este hombre se llamaba Amasías, era rey de Judá. Para aquellos que no saben, Israel estaba el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que era Israel. Entonces, vamos a leer en el capítulo 25, versículo 2, en el versículo 1, dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y acá viene el pasaje clave, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y uno, si se queda hasta ahí, dice: uy, qué bueno, por fin, un rey bueno, ¿no? Pero dice: hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón. Y eso, bueno, vos decís, bueno, por lo menos era un rey que hacía las cosas, cumplía la ley. Y vemos por algunas actitudes que tenía este rey, que sí, cumplía la ley de Moisés y hacía algunas cosas de acuerdo a la ley de Moisés. Pero ¿qué es lo que es más importante en este pasaje? Dice: aunque no de perfecto corazón. Y yo estuve buscando un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un corazón perfecto? ¿Qué es algo perfecto? Y algo perfecto es algo completamente hecho, ¿sí? Algo que se puede decir total. Ser o estar completo, dice en el diccionario. Ser o estar completo. Un corazón entregado al 100%, diríamos nosotros. O sea, la perfección, ¿qué es algo perfecto? Para nosotros es un corazón totalmente rendido, ¿sí? Algo que está completo. Por su totalidad está rendido. Y muchas veces vemos situaciones que nos rendimos hasta ahí nomás. Por ahí rendimos un 40, un 50, un 70, un 90, un 95, un 99, pero no es perfecto el corazón. Y en este rey pasaba lo mismo. Él no tenía un corazón perfecto. Entonces, si decimos que algo perfecto tiene que ser algo completo, ¿qué quiere decir? Un corazón imperfecto, ¿qué es? Algo con una entrega parcial, ¿sí? Parcial o incompleta. Una lealtad limitada. Bueno, yo soy fiel a Dios, pero hay algunas cositas que las vamos a dejar pasar, ¿no? Una lealtad limitada. Algo que queda reservado. O sea, ¿vieron cuando uno tiene miedo de que le falte algo y bueno, cuando viene gente que vos en casa, yo por ejemplo, cuando compro algo, y por ahí yo siempre el café, que ahí el pastor toma mucho café, entonces yo siempre tengo en algún rinconcito un poquito de café para que si viene alguien yo tengo una reserva. No tengo el café expuesto 100%, sino un poquito lo tengo reservado. Y muchas veces nosotros hacemos nuestras reservas con Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos una vida entregada al Señor y lo servimos y queremos hacer la voluntad de Dios, pero hay algunas áreas que están reservadas y no dejamos que el Señor avance o el Señor toque o el Señor nos pide esas áreas y quizás nosotros no estamos dispuestos a rendírsela, ¿sí? Entonces vamos a ver, en el caso de Amasías,
rey de Judá, acuérdense, un joven de 25 años, a ver cuáles, y que reinó durante 29 años, cuáles fueron las cosas que mostraron que él no tenía un perfecto corazón. Y vemos en la palabra de Dios que dice, y luego que confirmado el reino, bueno, acá vemos que él cumplió la ley de Moisés, él guardó la ley porque él vengó a sus padres como era costumbre en ese momento, pero en ese momento a los que habían matado a sus padres, si él los mataba, mataba también a toda su familia, era la costumbre de esa época. Pero en la ley de Moisés decía que los hijos no debían cumplir la condena de los padres. El otro día, investigando un poco esto, veía que hasta no hace mucho tiempo hay países que donde el padre tiene una condena, si el padre se muere en la cárcel, van a buscar al hijo o a la familia en países de Latinoamérica, lo hacían hasta hace unos años atrás, para que cumplan esa condena. Pero la ley de Moisés decía no, cada uno, bueno, si el padre cometió un crimen, que el padre cumpla la condena por ese hombre. Entonces este rey, vemos ahí que él fue bastante guardador de la ley, porque él le perdonó la vida a los hijos de los que habían matado a sus padres. Entonces, bueno, ahí podemos decir, uy, bueno, guardaba la ley de Moisés, hacía las cosas medianamente bien. Pero más adelante dice, no mató a los hijos, reunió a Amasías a Judá y arregló a todas las familias, pero más adelante dice que él, está toda la historia en el libro de Crónicas y también en el libro de Reyes, y dice que él no derribó los lugares altos. No derribó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares altos eran los lugares donde se ofrecía sacrificios, donde se ofrecía incienso. Esos eran los lugares altos. Y este rey, ¿qué hizo? No quitó los lugares altos. Dice en el libro de Reyes, capítulo 14, dice, hizo todo lo bueno, pero no quitó los lugares altos. Ahí vemos que él no tenía un corazón totalmente entregado. Ahora, ¿por qué motivo él no derribó los lugares altos? Él no derribó los lugares altos porque también era ponerse políticamente a todo el pueblo en contra. Todo el pueblo era idólatra, todo el pueblo iba a esos lugares y ofrecía sacrificios y aún hacían muchas veces cosas desagradables delante de Dios, y aún él mismo tenía su corazón la idolatría. Entonces él no rendía esos lugares. Él no fue, y durante 29 años que estuvo reinando, él no derribó los lugares altos. Él aceptaba aquellas cosas que no correspondían, aceptaba el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado era la idolatría era pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros permitimos esas pequeñas cosas, estamos permitiendo, como en el caso de Amasías, él permitió esos lugares. Él hizo todas las cosas bien, pero permitía algunos pecados. Muchas veces nosotros vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero nos tomamos algunas concesiones, algunos permisos, bueno, Señor, yo te entrego todo, pero vos sabés que yo soy así. Y ahí es donde nos tomamos esos permisos, somos condescendientes con el pecado. Muchas veces cuando tenemos que confrontar, como este rey que tendría que haber confrontado al pueblo y decirle al pueblo, bueno, vamos a derribar todos los altares, todos los lugares altos. Él no fue lo suficientemente valiente para confrontar al pueblo y hacerlo. Ahora, yo lo que te puedo decir hoy a vos, derribá, sacá los lugares altos en tu vida, sacá por completo, no permitas que esas cosas se interpongan en tu relación con Dios. ¿Qué son esos lugares altos? El aceptar esas debilidades, esas impurezas, esos pecados que nadie ve, o esas actitudes que hay en el fondo escondido de nuestro corazón, pero las dejamos pasar. Derribá los lugares altos, sacá de tu vida cualquier lugar alto. ¿Por qué? Porque si no, eso es consecuencia de un corazón que no está perfecto, de un corazón imperfecto. ¿Vos querés tener un corazón perfecto delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren tener un corazón perfecto?
entonces vamos a derribar los lugares altos. Los lugares altos son aquellos que comparten nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega con Dios. Son esas, lo queremos al Señor, pero también queremos el pecado. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero también queremos hacer nuestra voluntad. Decimos, Señor, venga tu reino, pero cuando el Señor viene el reino del Señor y nos marca algo, ahí nos rebelamos. Derribemos los lugares altos. No hay grises delante de la presencia de Dios. O somos amigos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? O somos enemigos de Dios. Si amamos el pecado, nos convertimos en enemigos de Dios. No hay grises. Dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, todo puedo hacerlo, pero no todo me edifica. ¿Y cuántas cosas hay en nuestras vidas que de repente no es que estén mal, pero sabemos que no nos llevan por un buen camino, que no nos llevan a crecer, no nos llevan a edificar nuestra vida espiritual? Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero al final terminan en muerte. ¿Y cuántas veces nosotros nos permitimos ir por esos caminos que decimos, no, pero esto está bien, y empezamos a levantar argumentos y empezamos a creer y a convencernos de que esas cosas están bien, pero el camino de eso es muerte? Entonces, no hay grises en nuestras vidas, no tienen que haber grises en nuestras vidas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo que parece bueno no siempre es bueno, nos puede llevar, el camino al final puede ser muerte, ¿sí? ¿Cuál es la otra cosa que vemos? Él confió en sus fuerzas. ¿Qué es lo que vemos que podemos decir? Bueno, no tuvo un corazón perfecto. ¿Por qué decimos? Porque él confió en sus fuerzas. Dice en el versículo 5, reunió a Amasías a Judá y arregló con las familias y le puso jefe, millares y centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso una lista de todos los de 20 años y fueron hallados 300 escogidos para salir a la guerra y tenían lanza y escudo. Y ahí vemos que él buscaba la guerra, pero a su forma. Él quería ir a la batalla. Vieron que recién empecé diciéndoles, vamos a hablar de una victoria, pero hay victorias y victorias. Él confió en sus fuerzas, él confió en su ejército. Entonces buscó todos los jóvenes, los más fuertes, buscó a aquellos que ya más o menos sabían o los entrenó, les dio armas, dice que tenían lanzas y escudo para que fueran a la batalla. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? Dice en el libro de Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué tenemos que pelear la batalla? Con su espíritu, no con nuestras fuerzas, no con lo que nosotros tenemos en forma carnal. Bueno, yo voy a hacer esto sino no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Pero no solo eso, sino que este rey no consultaba a Dios, él hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Él hacía lo que a él mejor le venía. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, este ejército está bueno, está fuerte, pero yo quiero asegurarme la victoria. Entonces, ¿qué hizo? Fue y contrató del reino del norte, fue y contrató 100.000 soldados, a los cuales les pagó, les tuvo que pagar 3.400 kilos de plata, el equivalente a 3.400 kilos de plata. Entiendan que eso es muchísimo dinero. Y en esa época los soldados, o sea, eran mercenarios, lo que nosotros hoy conocemos por mercenarios. Esos mercenarios eran empleados del reino del norte también, eran parte de, bueno, ellos trabajaban, pero la realidad es que gran parte de ese dinero iba para el reino del norte. Entonces ellos lo que esperaban es, bueno, cuando vayamos y conquistemos y ganemos las ciudades que tenemos por las cuales nos están contratando y tenemos que pelear, todo ese botín va a ser para nosotros y esa ganancia va a ser para nosotros. Entonces estaban re contentos. Pero vino un hombre de Dios y le dice, mira, Amasías, vamos al versículo siguiente, en el versículo 7 dice,
Mas un varón de Dios vino a él y dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar. Entonces vemos acá que Amasías no solo confió en sus fuerzas, no solo armó su ejército a su manera y quiso pelear la batalla como él quería, sino que se asoció con las personas incorrectas. Y eso nos lleva a pensar nosotros con quiénes nos rodeamos, con qué tipo de personas nos asociamos. Nosotros tenemos que ser luz, pero muchas veces con el pretexto de ser luz nos asociamos o nos vinculamos con personas que no nos van a ayudar, que en vez de nosotros ayudarlos a ellos, en vez de nosotros llevarlos a crecer a ellos, llevarles un mensaje de esperanza, ellos nos enriedan a nosotros. A veces nosotros estamos con fe diciendo, sí, el Señor va a pelear con nosotros, y vienen y te pinchan el globo y te traen a la pseudo realidad carnal, porque sus armas son carnales. Entonces te dicen, no, mira el ejército, son muchos, no vas a poder, y ahí es donde nuestra fe se pincha. Y este rey fue y contrató a estos mercenarios, se asoció a quien no se tenía que asociar. Él tenía a su disposición a Dios. Él podía asociarse a Dios y decirle, Señor, tengo que ir a la guerra. Si voy a la guerra, como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no voy a ningún lugar, dijo Moisés. Y Amasías podría haber dicho, mira, Señor, si vos querés que yo vaya a la guerra, vení conmigo, porque yo sé que vos me vas a dar la batalla. Pero él no hizo eso. Él, en vez de confiar en Dios, en aquel que él conocía y sabía que su padre conocía, él quiso hacer las cosas a su forma y confió en sus fuerzas y contrató y se asoció con las personas equivocadas. Iglesia, ¿cuáles son las personas con las que vos te estás acercando? ¿A quiénes escuchás? No estoy diciendo que nos tenemos que correr, no, si no son cristianos, si no son los mejores cristianos, yo no me... No. Sino yo lo que estoy diciendo, con quién estamos haciendo sociedad, a quién le estamos dando nuestro corazón, a quién le estamos dando nuestra confianza. ¿Se la estamos dando al Señor o a las cosas que nos rodean, o a nuestra fuerza, o a las personas, o a nuestro trabajo? ¿O dónde está enfocado tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En las fuerzas que te puede dar ese ejército extranjero? ¿En las fuerzas que te puede dar tu trabajo? ¿En las fuerzas que te puede dar un contacto? Bueno, sí, yo me voy a acercar a esta persona porque es una persona importante, es un buen contacto y de ahí puedo... ¿O tus fuerzas, tu confianza está depositada en el Señor? ¿Dónde está depositada tu confianza? Él puso su confianza en el lugar equivocado. Él lo puso en sus enemigos. ¿Y saben qué pasó? Más adelante nos cuenta que viene el profeta y le dice, si vos vas a pelear y lo vas a hacer con la fuerza de ellos, vas a caer. Entonces ahí es donde vemos el siguiente paso. ¿Qué es lo que tenía en el corazón Amasías? A él lo que más le importaba, en vez de decir, no, si Dios no está con ellos, yo no quiero saber nada, por eso les decía como Moisés, yo quiero realmente que Dios venga conmigo y Dios esté conmigo, no. ¿Él qué hizo? Y bueno, y ahora lo primero que dijo, ¿qué es? ¿Y ahora qué voy a hacer con la plata que les di? Eso era lo que más le importaba a él. A él no le importaba si el Señor estaba con el ejército, pero yo ya les di 3.400 kilos de plata, casi 3,5 toneladas de plata. Y ahora, y fíjense lo que este hombre de Dios le responde. Dice, ¿qué pues harán los 100 talentos en el versículo 9? ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército? Y el varón le respondió, Jehová puede darte mucho más que eso. Y la realidad es que vemos acá lo que lo motivaba a este hombre. Sus motivaciones no eran buenas, sus motivaciones eran, bueno, yo quiero alcanzar el éxito, yo quiero alcanzar esa victoria y no me importa a costa de qué, sea la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios. Y cuando
el hombre de Dios lo advirtió. Su corazón se turbó por el dinero, no porque, no le pregunté al Señor, tenés razón, y se arrepintió, no, sino que su corazón se turbó por el dinero que había perdido. Ahora, ¿qué le dice el profeta? Perdé ese dinero, perdé. Es preferible perder eso que perder la compañía del Señor, que perder el respaldo de Dios. Y el otro día cuando hablamos de Jonás, ¿se acuerdan? Que hace 2 o 3 semanas hablamos de Jonás, hablábamos de que cuando Jonás se tuvo que ir estaba escapando de Dios, ¿qué hizo? Él tuvo que pagar su propio pasaje. Él tuvo que pagar su pasaje. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, la desobediencia es cara, pero es muy cara. Ahora, muchas veces para obedecer a Dios tenemos que pagar un precio. Pero yo te puedo asegurar que ese precio es mucho más barato que la desobediencia. ¿Lo llegan a entender? ¿Amén? ¿Están ahí? El profeta le dice, mira, Dios puede darte mucho más que eso. Entonces, ¿qué vemos? En Mateo, capítulo 8, versículo 35, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que el que pierde, gana. Si alguno pierde su vida por mí, la va a ganar. Si alguno retiene, ¿qué pasa? Lo perdemos. Entonces, esa es la lección que tenemos. Dios nos está enseñando de que nosotros perdamos para ser obedientes. Démosle al Señor todo para ser obediente. Y si eso te cuesta, si eso requiere un precio, ese precio es mucho más liviano, más suave que la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias, la desobediencia trae perturbación, la desobediencia te aparta de Dios y ese es el precio más alto que pagamos, ¿sí? Cuando más adelante en los siguientes versículos vemos, en el versículo 10 vemos que, entonces, ¿qué hizo Amasías? Fue y los mandó de vuelta. Bueno, no, váyanse todos de vuelta. En el versículo 11 dice que él esforzándose salió a la guerra. Esta gente, estos mercenarios salieron y se fueron de vuelta, pero ¿saben qué pasó? Ahí tenemos el precio que tuvo que pagar Amasías. No solo tuvo que perder esos 3.400 kilos de plata, él fue desobediente y como consecuencia, ¿qué pasó? Los mercenarios querían ganar ese botín, querían su ganancia, no la ganancia del reino, querían su propia ganancia. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban indignados, se sintieron humillados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue cuando estaban volviendo para el reino del norte, fueron y arrasaron con todo lo que había a su paso y saquearon algunas ciudades y mataron a 3.000 hombres de Judá. ¿Por qué? Porque esa era la consecuencia de la mala decisión de este rey. Como consecuencia de su mala decisión afecta a otros. Algo que a mí me quedó desde que predicó Kim, que el Señor lo grabó en mi corazón, es nuestras decisiones afectan a otros. La mala decisión de este rey, vamos a ver más adelante también, cómo afectó a otras personas, ¿sí? Ahora, Dios le da la victoria. Vemos en el versículo 14 y 15, que Dios le da la victoria, pero ¿saben qué cosa ilógica hizo? Los comentaristas dicen, no tiene lógica, ni razonable, ni en forma política, ni en forma espiritual. Él derribó, Dios le dio la victoria, logró conquistar esa tierra que se llama Seir, que es lo que se cree que es Petra, pero fue y se trajo los dioses de ese lugar. Ahora es algo un poco irrisorio, ¿no? Porque esos dioses, esta gente tenía en sus lugares altos estos dioses, pero estos dioses no los pudieron liberar del rey Amasías. Y el rey Amasías exterminó todo y conquistó esa tierra y sacó su botín, pero en ese botín también se llevó esos dioses. Ahora, muchas veces eso me hace pensar que cuántas veces nosotros en nuestros corazones tenemos dioses que les damos nuestra confianza. Dice, cuando nuestro corazón no es perfecto, está dividido. Cuando está completo, o sea, cuando dijimos perfecto, está completo, está para el Señor. Cuando nuestro corazón no es perfecto, está dividido. ¿Y en qué está dividido? En otros dioses. En esos dioses que se llevan nuestra adoración, nuestra atención, nuestro tiempo. ¿Cuáles son los dioses de este mundo?
puede ser la prosperidad a mi forma, la prosperidad como yo quiero. ¿Qué dice el Señor? Que Él nos da todo, Él nos bendice, Él nos prospera, pero cuando Él es el centro de nuestras vidas. Como consecuencia, nosotros somos bendecidos y somos plenos, pero muchas veces buscamos, primero, bueno, el que es soltero busca, bueno, tengo que tener la novia, y cuando tiene la novia me tengo que casar, y cuando me caso y quiero tener los hijos, y cuando tengo los hijos quiero tener el auto, y cuando tengo el auto quiero tener la casa, y así es una locura de nunca acabar. ¿Por qué? Porque vivimos insatisfechos, porque ponemos ahí nuestro corazón, en esos dioses. Pero cuando el Señor toma el primer lugar, el resto viene por añadidura. El Señor nos da esa plenitud y las otras cosas pasan a un segundo plano. ¿Cuáles son los dioses? El que dirán, el estatus, el éxito, nuestros afectos mismos. Muchas veces depositamos en aquellas personas tan amadas todo nuestro amor, de forma tal de que Dios pasa a un segundo plano. Ahora, este rey se llevó a su casa, a su nación, esos dioses que habían sido derrotados, pero su corazón era tan idólatra que él se los llevó. Muchas veces nosotros idealizamos que cuando tengamos esto vamos a poder estar plenos, cuando tengamos aquello vamos a poder estar plenos, cuando logre alcanzar esta meta voy a poder estar pleno, y después vienen otras. Y lo que no entendemos, que la única plenitud que nosotros podemos tener es la plenitud del Señor. Cuando Él nos hace plenos, las otras cosas vienen, pero no nos mueven, no nos llevan nuestro corazón. Ahora, iglesia, saquemos los ídolos, saquemos los lugares altos, saquemos los ídolos de nuestra vida. Vemos también más adelante en el versículo 16 que al rey viene otra vez el profeta y le advierte y le dice en el versículo 15, ¿por qué se encendió en el versículo 15b, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió, ¿no te ha puesto a ti por consejero del rey? ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta luego le dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste el consejo. Entonces vemos que este rey no solo hizo todo eso, sino que también rechazó el consejo de Dios. Al rechazar el consejo de Dios, rechazó la misericordia. Dios en su misericordia lo estaba rodeando. Dios en su misericordia le estaba advirtiendo. Pero él se endureció y rechazó el consejo de Dios. Ahora, ¿qué vemos acá? Cuando él tuvo la victoria, se apropió de la victoria que Dios le había dado. Muchas veces nosotros caminamos, y eso me lleva a pensar, cuando no logramos obtener victorias, ¿no será que el Señor no te puede dar aquello que vos anhelás, o la victoria, o lo que sea, porque tu corazón se desvía? A este rey la victoria de Edom lo llevó a la ruina, lo llevó a apropiarse de esos ídolos, de esos dioses. ¿No será que nuestras vidas somos tan fluctuantes y no estamos arraigados que el Señor no nos puede dar la victoria, no nos puede dar aquel anhelo de nuestro corazón, porque si no nos independizamos por completo de Él? Muchas veces el Señor tiene que dejar en nuestras vidas algún aguijón, algo, para que podamos recurrir y acercarnos a Él, que podamos depender de Él. En este caso, el rey, ¿qué hizo? Él directamente se obstinó. Él le está diciendo, pero mira lo que hiciste, y ahí con toda su soberbia se obstinó y le dice, mira, ¿a vos quién te dijo que me des consejo? ¿Qué querés, que morirte, que te maten? O sea, lo está amenazando. Fíjense a qué punto él se subió al caballo, como decimos nosotros. Él obtuvo una victoria que Dios se la dio, pero él se la apropió y creyó que él había obtenido la victoria, y se creyó demasiado. Y no solo eso, sino vemos más adelante que él va contra
la nación hermana, contra el pueblo de Israel. Y va al reino del norte. ¿Se acuerdan que les dije que estaba el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que era Israel, que era la nación, su nación hermana, era donde había estado hablando y asociándose en algún momento? ¿Y qué va y le dice al rey Joás? En el versículo 17 dice: y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos las caras. Y ahí vemos a qué punto llegó el orgullo, la arrogancia de este rey. Después de tener esa victoria que Dios se le había dado, él dijo al rey de Israel: ven y vamos a vernos la cara. Pero ese veámonos las caras no era, bueno, vamos a cantar juntos, sino era un llamado a la guerra. Le estaba declarando la guerra. ¿Por qué? Porque su gente había arrasado. Él no se hizo cargo. Bueno, los 3.000 hombres de Judá que murieron fue por mi mala decisión. No, él los culpó al rey y le dijo: bueno, vení, vamos a vernos la cara. Y otra vez es advertido. Dios en su misericordia nuevamente lo advierte. Y le dice el rey, mira, le da toda una parábola y le dice: mira, estás agrandado porque tuviste la victoria de Edom, pero anda, quédate tranquilo en tu casa, celebra con tu gente, no sea cosa que vayamos contra vos y te aplastemos. Pero él se obstinó. Igualmente quiso ir y hacer guerra contra esta nación. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? Fue destruido. Y no solo fue destruido, sino que fue avergonzado. Dice en el versículo 19, dice: tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal que pueda caer sobre ti y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, que era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Ya no tenían el respaldo de Dios. Y subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla. Y ahí vemos, y en el 22 dice: pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó a Amasías. Y ahí podemos ver cuáles son las consecuencias. Primero, ¿cuál es el resultado de un corazón como el de Amasías? ¿Cuál es el resultado de un corazón no perfecto? Primero, permite los grises. Su decadencia fue progresiva. Primero permitió algo que no estaba bien, que eran los lugares altos. Permitió esos grises, permitió el pecado. Después ya se confió en su autosuficiencia. Él peleó con sus propias fuerzas. Bueno, yo voy a hacer esto. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que vamos a lograr algo por nuestra cuenta? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que quebrantar y hay situaciones que terminamos quebrantados en la presencia de Dios porque decimos: Señor, no puedo? Pero muchas veces nosotros creemos que somos tan autosuficientes o por nosotros podemos lograr algo. Nosotros acá en Argentina, en cuanto a la economía, vemos, bueno, unos de los más grandecitos somos acá el pastor y yo, y hemos visto a Argentina subir, bajar, subir. No existe seguridad. Cuando yo tenía 4 años fue el Rodrigazo y se perdió todo. Después, un poco más adelante, vino el Alfonsinazo. Después vino el Corralazo y después vino... Y constantemente, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra? Si pones tu corazón en las riquezas, eso, el orín y el hollín lo corrompen. O sea, eso todo cambia, todo pasa. Nuestro cuerpo, sí, porque yo estoy fuerte, y de repente salís y hemos visto tantos casos de personas. Hace muy poquitos días, un pastor conocido estaba sentado y no sabemos qué pasó, una muerte súbita, y de repente falleció. ¿Cuál es tu seguridad? Si tu seguridad es tu familia y vos decís: bueno, yo tengo mi familia, y de repente pasa algo. No hay nada fuera del Señor que nos pueda dar la seguridad. No, el corazón dividido es un corazón autosuficiente. El corazón dividido, el corazón imperfecto, es aquel que tiene malas asociaciones. Se asocia, escucha
aquellas personas que no lo llevan a crecer. Yo siempre les digo a los jóvenes, si estás orando por una persona, si te lleva a decrecer espiritualmente, a decrecer como persona, ni le preguntes a Dios. Porque nuestras relaciones de pareja, de amigos, te tienen que llevar a crecer, a desarrollarte, a acercarte a Dios. ¿Cuáles son las asociaciones que tenemos? Y vemos que es el resultado de un corazón imperfecto, las malas asociaciones, la mala motivación. Este rey, su motivación era mala, no solo mala, sino era malísima. ¿Por qué él se afana tanto? Se preocupa tanto por el dinero, porque a él lo único que le interesaba era su éxito, sus victorias como rey, su reconocimiento. Otra de las cosas del corazón imperfecto es no escuchar la voz de Dios. El Señor, cuando nosotros vamos caminando constantemente, Él te pone un semáforo, dice: no daré tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. No es que, el Señor se distrajo y... No, el Señor nos habla, nos advierte, nos pone semáforos rojos, nos da palabra, nos habla a través de las personas, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos escucharlo. El orgullo y la arrogancia es consecuencia de ese corazón imperfecto. Es el resultado, mejor dicho, de ese corazón imperfecto. Ahora, ¿quieren saber cuáles son las consecuencias de un corazón imperfecto? Este rey perdió su libertad. Las ataduras lo llevaron preso, dice, lo llevaron como rehén, como botín de guerra, fue el rey. Y muchas veces hay ataduras en nuestra vida como consecuencia de ese corazón dividido. Muchas veces queremos alcanzar y yo quiero la plenitud en el Señor, pero hay áreas que yo no suelto. Y esas son ligaduras que no nos permiten alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Un corazón dividido no puede alcanzar la plenitud del Señor. ¿Por qué? Porque al Señor no le basta el 99%, como en algún momento alguno dijo, sino el 100%. El Señor quiere una entrega total. Y vemos que a este rey lo llevaron atado, y no solo lo llevaron prisionero, sino antes de llevarlo prisionero, lo llevaron a su tierra. Y delante de toda su gente, dice que el rey Joás destruyó la muralla que rodeaba la ciudad. La muralla en ese momento era la seguridad, lo que a ellos los guardaba de invasiones. Y el rey, ¿saben qué hizo? Justo del lado que iba para el lado del reino del norte, derribó esa muralla. Lo dejó vulnerable a próximos ataques. Cuando nosotros tenemos el corazón dividido, estamos vulnerables a los ataques del enemigo. Las murallas se caen. Cuando nosotros no tenemos un corazón perfecto, nuestra entrega no es al 100%, nuestra entrega es parcial. Nuestra fidelidad a Dios es limitada. Estamos vulnerables a los ataques del enemigo. No solo eso, sino que también fue avergonzado delante de su pueblo, porque todo el pueblo vio cómo él había sido derrotado. Era lo que a él tanto le importaba, pero él fue derrotado y el pueblo vio cómo fue derrotado. Y no solo eso, sino que, ¿saben cómo murió este rey? Su propia gente lo persiguió y lo mató. Lo buscaron, lo persiguieron y lo mataron. ¿Por qué? Porque él perdieron todo el respeto que le tenían, porque su corazón estaba dividido. Su corazón se fue detrás de los dioses ajenos, de esos dioses que habían sido derrotados. Aún así, él se fue detrás de esos dioses. Entonces, nosotros hoy estamos comenzando una nueva etapa, estamos cerrando este año. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo vas a empezar el año que viene? ¿Cómo va a estar tu corazón para el año que viene? ¿Vas a tener un corazón entregado, un corazón perfecto delante de Dios, un corazón que dice: Señor, yo no retengo? ¿O querés arrancar el año con un corazón dividido? ¿Querés arrancar el año diciendo: Señor, si tu presencia conmigo no viene, yo no voy a ningún lugar? Yo no voy a ningún lugar.
Como dijo Moisés, Señor, hay mucho para hacer, pero si vos no venís conmigo, yo de acá, no me saques de este lugar. ¿Cómo vamos a empezar, iglesia, este año? Tenemos la oportunidad de hoy decidir cómo va a estar nuestro corazón. Si tu corazón, en cierta forma, fue como el corazón de Amasías, un corazón no perfecto, no lo suficientemente recto, no lo suficientemente rendido, hoy tenés la oportunidad de decirle, Señor, yo no quiero darte más el 99%, yo quiero darte el 100% de mi vida. Hoy tenés la oportunidad de decir, Señor, quiero comenzar este 2023 de una forma diferente. Ya lo hice en mis fuerzas, ya lo hice como yo creía, busqué ayuda, busqué contactos, pero yo quiero hacerlo como vos querés. Yo quiero derribar esos lugares altos, no quiero permitir más el pecado, no quiero permitir esos grises en mi vida, sino quiero rendirme por completo. Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, no me muevas. Y él experimentó que Dios es el que nos da la autoridad frente a Faraón. Cuando vienen esos gigantes que nos atemorizan, Él es quien nos da la autoridad. Él experimentó cómo se abría el Mar Rojo. Estaba perseguido, estaba turbado, pero él pudo experimentar cómo Dios lo sacaba de ahí. Como Dios hizo un milagro tremendo y él pudo pasar victorioso y lo libró de sus enemigos. Él pudo experimentar cómo su vestido y su calzado durante mucho tiempo no se empobreció. Nunca les faltó nada. Estaban en medio del desierto y nunca les faltó nada. Él pudo experimentar, Moisés pudo experimentar cómo salía agua de la roca. En medio de un desierto seco, Dios les dio ese agua para que se saciaran. En medio de un desierto, Dios les daba cada día el maná para que tuvieran las fuerzas que necesitaban para poder alcanzar la tierra prometida. El Señor quiere pelear la batalla por nosotros, pero ¿qué vamos a hacer? El Señor nos da tiene esa tierra prometida para nosotros. ¿Qué es esa tierra prometida? Es la plenitud de nuestro interior. La plenitud que no te puede dar una casa, no te puede dar un auto, no te puede dar el reconocimiento de las personas, no te puede dar nada. Todo eso está y es lindo y nos gusta y no está mal. Pero cuando vos sos pleno, solamente cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie y puedas estar pensando